Siempre es bueno, todas las actividades que iniciemos, darle gracias a Dios, miren lo que decían ahí en esa oración. Estamos pasando por unos momentos tan difíciles de pandemia, y el solo hecho de estar vivos, de estar respirando, de tener a nuestra familia es un motivo para dar gracias a Dios. Les doy la bienvenida a todos los directivos y docentes de la Institución Educativa Departamental de Salamina a la sesión de trabajo situado que vamos a trabajar en la tarde de hoy, denominada el podcast educativo, una oportunidad para aprender en cualquier lugar. ¿Quién es? La señora Yuris. Bueno, listo, le agradezco mucho, señor Yuris. Bueno, atento a los micrófonos, tomamos notas, es muy importante tomar notas. De pronto aquí se muestran unos recursos y en el momento a nosotros nos gustan, pero después los olvidamos. Cuando los tenemos allí en los apuntes, podemos verlos a cualquier momento e ingresar a ellos, y eso nos permite recordar. Por eso les decía que trajeran como un cuadernito para tomar notas o tomar apuntes. Recordemos que la tecnología haga parte de esta actividad para tener una escucha, para prestar atención a lo que se presenta acá y todos esos aspectos. Aprovechemos el tiempo, vamos a pedir la palabra, porque es que si 2 o 3 hablan al mismo tiempo, no vamos a poder entender lo que nos quieren decir. Entonces vamos a pedir la palabra. La señora Yuri va a estar allí pendiente y ella me va a avisar como moderadora quien de pronto en el chat está escribiendo que pide la palabra. Tener una participación activa en esta STS. Como siempre en las STS o sesiones de trabajo situado se manejan 5 momentos. El momento de exploración, donde se hacen unas preguntas, que es como indagar esos saberes previos que ustedes traen, cuál es ese lugar que ocupa el podcast. El momento de estructuración, el origen, los conceptos de podcast, cuáles son sus beneficios, cuál es ese diseño pedagógico que debe tener un podcast. Momento de práctica, y aquí se le muestra el diseño y cómo se hace la producción del podcast y cómo se puede divulgar el podcast. Y el momento cuarto de transferencia, un guión de diseño pedagógico y técnico del podcast. Aquí vemos que nos hablan de podcasts y podcasts. Más adelante vamos a ver esos conceptos. Y el quinto momento, que es el momento de valoración y cierre, y un cuestionario de salida. Aquí nos muestra una ruta pedagógica de acompañamiento situado de mediación de las TIC que se ha trabajado durante el programa Todos a Aprender. Ciclo de apertura, caracterización de la práctica. Ciclo 1, la guía de aprendizaje en la educación remota. Ciclo 2, el portafolio del estudiante en el aprendizaje remoto. Quiero felicitar a los docentes que están poniendo en práctica esta actividad del portafolio. Nos hemos dado cuenta que es una herramienta de evaluación formativa. Docentes que ya tenían planteado en su guía otra estrategia, como una revista, que son los casos, los docentes de transición y primero, que es muy parecido al portafolio también. Todo eso es muy bueno porque son estrategias que nos van a permitir valorar todos esos trabajos que hacen los estudiantes en este tiempo de aprendizaje remoto de pandemia. En el ciclo 3, que ya es el último ciclo del año, nos traen la propuesta del podcast educativo. El objetivo general de esta sesión de trabajo situado es reconocer el podcast como un recurso didáctico que favorece la enseñanza de contenidos de aprendizaje de diversa naturaleza y potencia el estilo de aprendizaje auditivo. Y aquí vamos a ver cómo nos muestra este objetivo general, cómo a través del podcast nosotros podemos llevarle a los niños un aprendizaje auditivo, no solamente de pronto esa nota que le escribimos en WhatsApp, el texto simple, sino ya un audio del maestro que el estudiante puede escuchar en forma continua, como una retroalimentación. Me están pidiendo acceso acá. En los objetivos específicos tenemos identificar las posibilidades didácticas del podcast como recurso educativo que potencia diversos estilos de aprendizaje.
La creación de podcasts que fomenten el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Miren que esto se va mucho con los desempeños que se elaboran en la institución y acorde a lo que trae el sistema institucional de evaluación, donde se les va a presentar conceptos a los niños, procedimientos o actividades para que ellos realicen y esa actitud que ellos van a tener frente a esos aprendizajes. El tercer objetivo específico, propiciar el trabajo colaborativo en el desarrollo, implementación y evaluación del podcast educativo. ¿Por qué el trabajo colaborativo? Bueno, el podcast se plantea como una estrategia que puede hacerse en equipo. Los directivos docentes pueden hacer podcasts para llegar a la comunidad. De pronto en las zonas rurales como Salado y Julepe no llega a la emisora, pero los directivos, los docentes y toda la comunidad pueden hacer podcasts para llegar a estas zonas o enviarles un mensaje en estos tiempos de pandemia y de aprendizaje remoto a través de megáfonos y todo esto con podcasts ya desarrollados con anticipación. Yo quiero que ustedes me digan qué observan en esta imagen o qué elementos de la radio observamos en esta imagen. Unos audífonos, como una antena. La antena. Un micrófono. Un estudio de audio. Un estudio de audio. También hay unas ondas para lo del sonido. Exactamente. Esos elementos nosotros podríamos decir que son elementos de ¿qué? De la radio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este mensajito que está acá? Se está transmitiendo, señor Luma. Hay una transmisión, sí. Hay una transmisión en vivo. Bueno, entonces, ¿por qué hablaremos de la radio? ¿Qué relación tendrá la radio con el podcast? ¿Qué piensan ustedes? Estamos en la parte de indagar los saberes previos. ¿Qué relación tendrá la radio con el podcast? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Porque en la radio se van a escuchar mensajes seguidos y esto es lo que quiere que se haga con la emisora, que se escuchen no por el WhatsApp ni por llamada telefónica, ya que sea día marcado. Entonces es por eso, porque es seguido, no va a haber interrupción del mensaje que se quiere dar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la radio? A ver. Que es acceso a la familia a recibir una enseñanza, lo que se vaya a tener el niño. Exacto. Las personas tienen más facilidades de tener una radio que un teléfono. ¿Y cuáles serían las desventajas de la radio frente a un audio que nosotros mandemos por WhatsApp? Pero un archivo de audio, de pronto, un podcast, el niño lo puede guardar, lo guarda en el teléfono de la mamá, del papá y lo puede escuchar a la hora que él quiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué relacionamos la radio con el podcast? Porque es que la radio va a fomentar eso, el aprendizaje auditivo, o nosotros vamos a escuchar solamente, nosotros estamos escuchando el sonido, las palabras del locutor, vamos imaginando, el podcast también es eso, es audio. Exploración, preguntas para conversar, el lugar del podcast en el aula. Aquí vemos una imagen. A ver, ¿qué ven ustedes en esa imagen? Señor Yuri, ¿quién pidió la palabra? Al momento nadie, profe. Uh-huh. Hay una visión panorámica como de un paisaje. Pareciera que fuera un río y un bosque. Cuando nosotros hablamos de un proceso lector, hablamos de 3 momentos. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Cuando nosotros vamos a escuchar un audio, en este caso un podcast, miren que aquí dice podcast Agua, Comunidad Agua. Antes de escuchar, nosotros vemos esta imagen, la señora Yasmín nos decía que era como un río, ¿verdad? Ahora, nosotros observamos allí, ¿qué será esto que está acá? Aquí, esta imagen que vemos aquí. Miren que al darle clic sale
Sonido. Sonido, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a, si podemos cerrar los ojos, concentrarnos en el audio que les voy a presentar ahora. Miren que acá nos habla de un momento antes de la lectura. ¿Qué será eso de comunidad Agua? ¿Qué será eso? Una comunidad indígena. Una comunidad Parece. indígena, dice la señora Yasmín. ¿Ustedes alguna vez han escuchado eso de comunidad Agua? ¿Qué se nos viene a nuestra mente? Mire que la señora Yasmín dice que una comunidad indígena. Bueno, vamos a escuchar para ver qué es. Amigos estudiantes, bienvenidos. En el día de hoy les vamos a contar a los estudiantes del grado cuarto sobre el arroyo de la Quebrada El Verde y los cuidados que tiene el mayor Julián en la bocatoma del acueducto para hacernos llegar el agua potable a nuestras viviendas de las familias Agua del predio El Verde, a la Yetaba y a la IPS Unipa. El arroyo de la Quebrada El Verde es muy limpio y además sus aguas son casi potables. Este arroyo está situado en la reserva La Nutria, perteneciente al resguardo Gran Sábalo, municipio de Barbacoas. El mayor Julián madruga todos los días a pasar revisión de la bocatoma, mirando que no hayan hojas, palos, piedras o animales muertos en el arroyo. El mayor Julián es Agua, hablante aguaví, y él está muy preocupado porque a veces el agua del arroyo disminuye a causa del cambio climático y también por otros factores. Debemos, toda la comunidad del predio El Verde, tomar conciencia y ayudarle al mayor Julián para el aseo del tanque de almacenamiento, y además también debemos de sembrar árboles, nacederos, para que así haya más agua. Con esta reflexión yo me despido para que cada día conservemos las aguas de nuestras quebradas y de nuestros ríos y así podamos nosotros utilizar para todas nuestras necesidades. Nos vemos para la próxima, que estén muy bien y a conservar nuestros recursos naturales. ¡Chao! Al escuchar el podcast, ¿qué imágenes vinieron a su mente? La de una quebrada, lo cristalino de las aguas. De alguien preocupado por las condiciones de esa fuente de agua también. Tenía razón la señora Yasmín, es una comunidad indígena. Allí vemos que es como un profesor porque se dirige a unos niños de qué grado. De cuarto grado. De cuarto grado. Y miren, de pronto él no utilizó muchos recursos tecnológicos, de pronto él tomó su celular, la grabadora de sonidos y le envió un mensaje a los niños a través de ese podcast. Este podcast, al ser elaborado por un profesor para su comunidad, ya se convierte en algo que se llama ProCaf, que ya son los podcasts educativos. Entonces, miren, cuando nosotros escuchábamos de pronto el podcast, a nuestra mente venía ese arroyo. Y ahí había una persona que cuidaba algo, ¿verdad? Hablaban de una bocatoma. ¿Qué más hablaban allí? De un tanque. De un tanque. De otro señor llamado ¿cómo? Julián, como el profe José Julián. Entonces, mire, a nosotros tener solamente el audio, nuestra imaginación enseguida empezó a pensar en todas esas personas, en esa comunidad indígena,
dónde viven, se están preocupando bastante por cuidar el agua, cómo vivirán ellos, cómo vestirán, cómo serán sus casas. De pronto nos lleva a que nuestra imaginación o nuestra mente llegue a pensar ellos, mire cómo se están preocupando por sus recursos naturales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Mire este profesor cómo hace el podcast de forma sencilla, lo envía a sus alumnos de 4º grado y el alumno lo puede escuchar todas las veces que él quiera, ¿verdad? ¿Para qué grupos de estudiantes? Ya ustedes habían dicho que era para un grupo de 4º grado, allí lo dice. ¿Ustedes consideran que es adecuado este podcast? ¿Por qué? ¿Será adecuado para los niños? Yo pienso que sí, Logró el porque propósito esperado. y utilizó palabras sencillas. Exactamente. Ahora, ¿qué actividades pueden hacer los niños después de escuchar este podcast, después que el profesor le mandó el podcast? ¿Qué actividad le podríamos sugerir que hicieran los estudiantes después de escuchar el podcast del profesor? Un dibujo, ¿Qué más? donde, o sea, a través de un dibujo expliquen lo que entendieron de lo que el profesor dijo. Una infografía. Una infografía, dice la señora Carmen. Una maqueta también. Una pueden ellos maqueta. desarrollar. Campaña de protección y cuidado de la fuente de agua. Sí, y miren que este podcast, aunque es bastante sencillo, el profesor da un inicio, él tiene todo organizado lo que le va a presentar a los niños y al final él se despide de ellos, ¿verdad? Y los invita a eso, a cuidar la naturaleza, a cuidar los recursos. Y miren que se puede trabajar desde ciencias naturales, se puede trabajar desde la estructura o un tipo de texto también. Se puede trabajar desde las habilidades comunicativas, se puede trabajar el escucha, eso de escuchar, de desarrollar la imaginación y todo eso, y puede ser una actividad bastante interdisciplinar. Y mire que parte de algo sencillo, un podcast que hizo un profesor de una comunidad indígena para sus niños de 4º grado. Entonces acá vemos en este esquema el desarrollo de las competencias comunicativas. Cuando nosotros hablamos de las competencias comunicativas tenemos competencia comunicativa lectora, competencia comunicativa escritora. En la competencia comunicativa escritora, expresión, producción, y la lectora, comprensión e interpretación. Pero miren que en la columna que está en la parte izquierda nos habla de la oralidad. Y con estas dos competencias nosotros también podemos integrar la oralidad, pero a veces la dejamos allá apartecito. Si yo les dijera en estos momentos, vamos a tratar de silenciar los micrófonos, por favor, cuando vayan a expresar la opinión lo activan. En estos momentos, si yo les dijera, cierren los ojos y van a imaginar un momento de su niñez, piensen en un momento de su niñez. Un momento, ¿dónde vivían en ese momento? ¿Cómo se sienten en ese momento? ¿Estaban tristes? ¿Estaban alegres? ¿Cuáles eran las personas que vivían con ustedes? De pronto cuando usted tenía 5 o 6 años, ¿sí? Ya se ha trasladado a ese momento. ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es el patio? ¿Quiénes son sus amigos de ese tiempo? Ahora imagínese que usted ya adulto entra a esa escena de usted de niño. ¿Qué le diría usted a ese niño? A usted mismo. ¿Qué se diría a usted mismo? Si alguien en el chat escribe que quiere opinar. Ahora como adulto, ¿qué le diría a ese niño que de pronto está triste, que de pronto está preocupado porque no hay para la comida, porque de pronto no tiene para comprar el libro, porque tal vez no llevó la merienda?
Señor, Ujú. hola señora, señor Linet. Hola, señor Linet. Yo le diría a Linet que mantuviera siempre esa alegría. Sí. Bueno, muy bien, señor Linet, gracias. Se diría a usted misma que mantuviera siempre esa alegría. ¿Qué más le podríamos decir a ese pequeño niño que visitamos hoy? ¿Qué más, Luz? O sea, lo que pasa es que eso es una variable, o sea, eso en nuestro contexto, digamos, si miramos al Magdalena, o sea, estamos en una situación de vulnerabilidad bastante alta y lo que siempre le dice el maestro al estudiante es que tenemos que estudiar para ser alguien en la vida y poder tener una mejor calidad de vida. Al igual, muchos maestros también han vivido la misma situación, creo que han salido adelante por la misma situación. O sea, la mayoría de los maestros manejamos un extracto, digamos, dentro de las carreras como una de las la que no son tan atractivas en el contexto como tal. Entonces, desde ahí uno comienza a analizar toda esa situación. Entonces, algunos maestros también han vivido la misma situación y por medio del estudio han logrado mejorar su calidad de vida. Y creo que la educación, como dice el lema, puede cambiar vida, contexto social, todo desarrollo social. Entonces es la idea que a través de la educación podamos generar cambio de desarrollo social. O sea, bueno, mire lo que ha dicho Eleazid allí. Él de pronto no lo dijo así directamente, pero él llegaría a donde está él como niño y le diría, no te preocupes, no dejes de esforzarte, sigue estudiando porque vas a salir adelante. Eso es lo que como tú le dirías. Prácticamente en pocas palabras. ¿Alguien más que quiera expresar qué le diría a ese niño? ¿Quién habla allí? El profesor Julián. Viendo las adversidades por las que hemos atravesado y que hasta el momento se han podido superar, yo le diría, vive el presente porque mañana no se sabe. Bueno, entonces, miren, de pronto al momento que yo les decía a ustedes, piensen en un momento de su niñez, en una edad determinada, piensen con quiénes vivían, cuál es ese contexto, cuál es ese lugar. Muchos de ustedes en su imaginación enseguida viajó en el tiempo y se regresó a cuando eran niños, como lo dice así, de pronto con muchas dificultades, ¿verdad? De pronto viviendo no en las mejores condiciones, pero siempre como esas palabras de aliento. Nosotros ahora ya sabemos qué pasó en la historia, cómo estamos ahora, pero en ese momento de la niñez, de pronto las situaciones que vivíamos no eran las mejores, ¿verdad? Y siempre como que pensar en eso, en el estudio. Entonces miren cómo una persona al escuchar puede llegar también a hablar de sus emociones, y esto también se puede escribir. Yo podría hacer una entrevista a cuando era niño, un ejemplo, y eso lo puedo escribir, ¿cierto? Yo creo que vi un jugador de fútbol que hizo eso. Entonces él se hablaba a sí mismo y le decía, chamaco, no te preocupes, hoy no comiste, hoy tu papá le pegó a tu mamá, pero no te preocupes porque vas a triunfar, te vas a convertir en un jugador de fútbol de la selección de Uruguay. Y así lo decía, y ese era un escrito tan bonito que uno le movía las emociones inmediatamente. Entonces mire cómo esto de escuchar nos puede llevar a hablar, nos puede llevar a escribir también y a desarrollar todas esas competencias y habilidades comunicativas. En esta parte que nos muestra aquí la concepción del lenguaje, nos habla prácticamente de eso. En los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional nos muestra 4 habilidades que son leer, escribir, hablar y escuchar. Y a veces nos enfocamos más en la lectura, la lectura y la escritura, pero la parte de hablar y escuchar, la parte de la oralidad, la vamos dejando un poco de lado.
Acá nos dice que escuchar tiene que ver con elementos pragmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros escuchamos la palabra pragmática, nos vamos enseguida a un contexto, el reconocimiento de ese contexto. Las palabras pueden adquirir un concepto determinado de acuerdo al contexto, a cuál es la intención del hablante según el lugar donde se encuentre, reconocimiento de ese contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla. Además, está asociado a complejos procesos cognitivos, ya que a diferencia del acto de leer, en el que se cuenta con la letra impresa como soporte de la significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo. Cuando nosotros hablamos resulta ser un proceso igualmente complejo. Es necesario elegir una posición de enunciación pertinente a la intención que se persigue. Es necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado. Miren que un profesor, creo que fue la señora Carmen, decía, de una forma sencilla se expresa o le habla a sus alumnos sin utilizar de pronto un léxico bastante complejo, sino de una forma sencilla. Lo hacía el profesor de la comunidad AGUA para dirigirse a sus estudiantes a través de un podcast e invitarlos a cuidar sus recursos naturales. Entonces, miren cómo estas 4 habilidades que nos plantean los lineamientos curriculares, que son leer, escribir y hablar y escuchar, son muy importantes en la construcción de significación en los procesos de comunicación. Cuando nosotros hablamos de la escucha, la comprensión de la escucha, también hablamos de unos momentos que, como les decía anteriormente, son los mismos momentos del proceso lector. Cuando hablamos del proceso lector, cuando un niño va a leer un cuento que está escrito, le decimos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Cuando un estudiante va a escuchar algo, también le manejamos 3 momentos, que son antes de la escucha, durante la escucha y después de la escucha. Miren que antes de escuchar el podcast del profesor de la comunidad AGUA, ustedes empezaron a preguntarse, ¿comunidad AGUA será de los indígenas? ¿Dónde estará eso? ¿Será aquí en Colombia? ¿Será que está en la frontera? ¿O será que si hace parte de Sudamérica o no? ¿En qué departamento de Colombia estará? De pronto, todas esas preguntas empezaron a surgir en nuestra mente al ver solamente el título de podcast de la comunidad AGUA, y empezamos a pensar todo eso, y eso fue antes de escuchar el podcast. Durante la escucha cerramos nuestros ojos, imaginamos esos paisajes, ya sí vimos que es una comunidad, que es un profesor que le habla a los niños de 4º grado, que los está invitando a cuidar el medio ambiente, a cuidar los recursos naturales, y ya después de la escucha ya uno sí piensa, mira, ve, con este podcast yo puedo hacer una actividad para preservar el medio ambiente. Como decía la señora Dilia, pueden hacer maquetas, pueden hacer dibujos, podemos hacer hasta un concurso de pintura donde los niños promuevan el cuidado por estos recursos naturales y todo eso. Dentro de todo este proceso de los momentos y fases de la escucha se manejan unas microhabilidades de la escucha, que son reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener. Esas son las microhabilidades de la escucha. Todas estas microhabilidades nos sirven a nosotros, o la podemos utilizar para crear estrategias con los niños para desarrollar la escucha. ¿Cómo escuchar un podcast? Aquí nos muestran 5 pasos para escuchar un podcast. Dice: escuche con calma el audio en un volumen apropiado para favorecer su comprensión. A veces el podcast está chévere, pero la persona lo coloca a todo volumen así y pierde, como que se hace muy estridente, ¿no? A veces hay podcasts que son bastante sencillitos y uno le provoca como que, ay, voy a acostarme, voy a cerrar los ojos y voy a escuchar ese podcast, ¿verdad? Un volumen medio. Puede tomar notas, puede hacer gráficos de ese podcast mientras lo está escuchando. De pronto alguno de ustedes dibujó el arroyo y todo eso que iban describiendo en el podcast. Imagine, recree en imágenes las ideas que va escuchando.
cuando uno escucha un podcast, o por lo menos cuando escucha algo así que fomente, por ejemplo, los audios que encontramos en las radiotecas y todo esto, siempre viene como a la mente una imagen y uno va recreando, es como si tuviéramos algo aquí dentro de nuestra mente que nos va mostrando esas imágenes, esas ideas de lo que vamos escuchando, y eso es algo que sucede en forma automática, ¿verdad? Nosotros escuchamos el volcán tal y las nubes, y eso inmediatamente nuestra imaginación se va desarrollando. No lo estamos viendo así físicamente, pero en nuestra mente sí se va dando. La primera vez que escuche el audio, intente comprender las ideas generales. Cuando nosotros escuchamos un audio, un podcast por primera vez, de pronto hay cosas que se nos pasan. De pronto, si escuchamos el audio del profesor varias veces, ya voy a decir, mira, ve este detalle, ay, yo no había prestado atención que él dice aquí esto, ¿cierto? Porque ya lo hemos escuchado varias veces. Puede escuchar el audio en compañía para después compartir ideas sobre el mismo. Si nosotros elaboramos un podcast para nuestros estudiantes para explicar una actividad, nosotros podemos pedirle a ellos que lo escuchen en familia y que ellos después empiecen a compartir ideas sobre ese podcast que escucharon. ¿Qué dice el podcast? ¿De qué trata? O de pronto ellos pueden decir, ay, vamos a hacer nosotros uno en familia, ¿verdad? El segundo momento, que es la estructuración, ya no vamos a hablar del origen del podcast, cuáles son sus beneficios y cuál es ese diseño pedagógico que debe tener un podcast. El origen del podcast, bueno, se empiezan a hablar o a surgir en el año 2000. Nosotros sabemos que la radio se remota como a la década de 1920, que es más viejito, pero de podcast empiezan a surgir en el año 2000. Surgen las primeras ideas para usar formatos RSS, que en español quieren decir sindicación realmente simple, que permiten publicar contenidos en internet. Nosotros ya vemos que hay autores como Dave Wiener, que diseñó el primer programa en formato MP3, y en el 2002 Adam Curry creó el primer programa iPodder para gestionar archivos de audio. El 18 de octubre del 2004 apareció el primer podcast en castellano. El término proviene de la palabra, o sea, hay una unión de dos palabras. De la palabra iPod, que fueron los reproductores de música que sacó Apple, y la palabra broadcasting, es decir, la emisión de audio y TV. Podcasting debe ser entendido como la sindicación de archivos de audio. Nosotros encontramos múltiples archivos de audio, encontramos formatos de audio MP3, OGG, MP4. Cuando nosotros grabamos un audio o una nota de voz en nuestro WhatsApp, a veces no queda automáticamente en MP3, sino en formato OGG, OGG. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, porque a veces quiero montar ese audio en Facebook o en Classroom, y allá no se reproduce, pero ¿por qué acá no sale? Entonces hay páginas que nosotros encontramos en internet que nos permite convertir estos archivos de audio de OGG MP4 en línea, lo podemos convertir a MP3, y así va a tener un formato que se va a reproducir en múltiples dispositivos que utiliza un sistema RSS. Entonces, otras definiciones que apuntan que un podcast es simplemente una colección pregrabada de archivos de audio que pueden ser automáticamente descargados desde un ordenador. Este concepto lo da la Universidad West Virginia en el año 2007. Entonces, mire que nosotros en estos momentos, en el siglo XXI, que decimos, no, pero a la persona le gusta más el video, porque los podcasts desde el año 2000 entonces están tomando fuerza, porque ahora las personas están escuchando los podcasts. Pues la persona que está haciendo la fila en el banco le es más fácil escuchar un audio. La persona que va viajando en el bus va escuchando sus podcasts, y los podcasts están tomando bastante fuerza. Y ahora en el aprendizaje remoto, de pronto si manda un archivo de video, el niño no lo va a poder ver, porque pesa 40, 80 megas y le consume los datos inmediatamente. Pero un archivo de podcasts en MP3
no va a ser muy pesado y me va a permitir enviárselo al niño por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por Classroom. Hay una página, yo siempre les he dicho que hay una página que se llama internet.org. A esa página el niño puede entrar sin tener datos, puede entrar. Y ahí le da el Messenger. Entonces a través del Messenger ellos pueden entrar sin comprar paquetes de datos. Y usted le puede mandar un podcast por ahí por el Messenger y él lo va a poder escuchar. Lo puede guardar. Ay, voy a ver qué es lo que el profe me dijo aquí y lo puede escuchar cuantas veces él quiera hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos traen esos podcasts? Acá vemos que ofrece frescura y originalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de escucha se puede repetir, lo que les decía. El niño puede escucharlo cuantas veces él quiera porque lo tiene guardadito allí. Diversifica los recursos de enseñanza. Le da al niño una variedad de posibilidades y una diversidad para él comprender eso que de pronto el profe lo planteó en la guía, pero el niño en la guía no lo entiende, pero a través del audio que le manda el profesor, el niño sí lo va a entender y lo va a desarrollar. Otro beneficio, brinda oportunidades de mayor expresión cultural y lingüística en la clase al crear escenarios de intercambio verbal. A través del podcast se pueden hacer entrevistas a personas de la comunidad, se pueden hacer muchos intercambios y esto va a dar una mayor expresión cultural. Podemos entrevistar, mire, hace poco salieron los del son de pajarito en la página del departamento del Magdalena, pues podríamos llegar y entrevistarlos, cómo se sintieron y todo eso. Todo esto a través de un podcast. O ellos pueden mandarle un audio a los niños explicándole de dónde surgió esto del baile del pajarito, cómo empezaron a crear estos grupos. Y eso puede llegar a toda la comunidad a través de un podcast, de un audio. Fomenta el desarrollo de contenidos educativos abiertos, fomenta el aprendizaje colaborativo mediante construcción de conocimiento entre participantes. Todas estas plataformas de podcast que nosotros encontramos, nosotros podemos subir nuestro material allí. Y ya no solamente lo va a ver o lo va a escuchar la comunidad de Salamina, lo van a escuchar en otras ciudades, en otros países. Y eso nos va a fomentar ese aprendizaje colaborativo. Nosotros también podemos descargar podcasts que han hecho otros profesores en otras ciudades, en otros países. Hay niños que ya están creando y ya son muy famosos en estas plataformas como Spotify, Speaker, podcast de Google y todas estas plataformas. Impulsa el desarrollo de competencias colaborativas, genera mayor cultura participativa, ya que puede dar inicio a una conversación. Hay varios tipos de podcasts. Tenemos un podcast que es de audio solo. El podcast que escuchamos del profesor es de este tipo, podcast de audio. Mire que solamente tiene audio así, pero abajito ellos le colocaban una imagen, que es esta que vemos aquí, si ven. Pero ahí está en la diapositiva, está separado. Si el podcast en un archivo, ya este no sería archivo solamente de audio, sino que tiene una imagen y tiene el audio, ya sería un podcast mejorado, ya sería en un formato, no sería solamente MP3, sino que sería en un formato MP4, porque ya al colocarle la imagen va a tener formato de video. El podcast de video, podcast o videocast, tienen bastantes videos, imágenes, audio y todo eso. Es un poco más rico, pero es más pesado. El podcast de Screencast, ¿qué quiere decir esto? Estos son los podcasts que nosotros hacemos. Hay unas páginas en internet como Screencast o Matic. Esa página, sin descargar ningún software, a nosotros nos permite grabar la pantalla de nuestro computador, y si yo le quiero explicar algo al niño que le estoy mostrando en una diapositiva con Screencast o Matic, lo puedo hacer, lo grabo de la pantalla. También hay otro software más avanzado, porque Screencast solamente le va a dar 12 minutos. Pero si usted quiere grabar una conferencia de 2 o 3 horas o una explicación para los niños más larga, ya sí tendría que utilizar un software de pronto como Camtasia Studio
u otro software que ya tengamos así. Pero el screencast le va a permitir grabar 12 minutos, así que si va a grabar una explicación más larga tendría que hacerlo uno de 12 minutos, otro de 2 y después ya unirlo. Y el ProCast, que ya es el podcast educativo, que mire, prof, se va como enseguida a profesor. Ese es el podcast educativo, el que hace el profesor para explicarle la guía de aprendizaje al niño y enviarle esa explicación a través de un podcast o audio, que en este caso ya se llamaría ProCast. Aquí vemos que el diseño pedagógico del podcast parte de unas preguntas. Las preguntas serían: ¿cuáles son las características, motivaciones, intereses y competencias de la audiencia? Si yo voy a hacer un podcast para la comunidad de Salamina, ¿qué puedo decirle en estos momentos? ¿Qué necesita la comunidad de Salamina escuchar? ¿Qué puedo decirle? ¿Cómo estamos llevando los procesos educativos? Todo el esfuerzo que se ha hecho para darle las guías a los niños, para que ninguno quede por fuera. Todo eso lo podemos comunicar a través de un podcast. Y eso se puede enviar por los WhatsApp, se puede enviar por todas las plataformas, o a las veredas puede llegar con megáfono, con todos estos recursos. ¿Cuánto tiempo durará el audio? Yo debo determinar si va a durar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. ¿O para cuánto tiempo se propone este diseño? Un podcast, aquí lo llaman, en todas las plataformas lo llaman episodio. O sea, yo puedo hacer una parte del podcast, pero ese no es el podcast completo. Ese puede ser el episodio 1, por decir algo. La seño indagó sobre saberes previos sobre el portafolio. Los niños mandaron un audio. Entonces ahí en esa parte se arma un podcast, y no sería un podcast completo, sino episodio 1, indagando los saberes previos. No sería el podcast completo, sino una parte. Y entonces todo eso debemos pensarlo: cuánto tiempo va a durar, cuántos episodios vamos a tener, cuáles estrategias podemos utilizar para presentar los contenidos, cuáles son los componentes didácticos que debemos tener en cuenta para contribuir eficazmente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una plataforma del Ministerio de Cultura que se llama Maguaré. Esta plataforma es rica en podcasts y en contenido audiovisual para los niños. Si ustedes pueden ver aquí esa imagen, ¿qué me muestra la imagen? Allí dice desde el microscopio. ¿Y qué me muestra esa imagen? A ver, ¿qué muestra la imagen que está saliendo allí? Un búho escuchando. Un búho. Y dice, escuchemos. Hay un búho ahí arribita. No, es como un mono. Este es como un monito. Hay un microscopio. Mesa, hay una palomita. Una palomita, exacto. Yo en la imagen puedo observar prácticamente la naturaleza. Ajá. La tierra y todo lo que encontramos en ella ya, las ciudades, las construcciones, las aves, las plantas, la contaminación. Muestra una variedad tanto natural como física. Para mí un ecosistema donde se relacionan los seres vivos y no vivos, o bióticos y abióticos. ¿Y esta imagen qué será? ¿Qué será? Un microscopio, una ciudad con llamas. Hay una ciudad por ahí, sí. Hay un río. Nota musical. Una contaminación ambiental ahí. Pero, señor Luz Mari, si lo vemos desde el microscopio, es algo más detallado. Es toda esa problemática que está ahí, pero en detalle, ¿sí? Desde el microscopio, porque el microscopio permite adentrarnos más en la realidad, en la composición. Entonces yo lo tomo desde ese punto de vista.
dependiendo de los metros de lente. 110, 120, 140. Así vemos en el nada. Así va. Desde el microscopio hasta el telescopio, todo lo visible, lo percibible es tan importante, porque en una gota de agua conocida cabe una galaxia, cabe la noche, cabe la vida. Sin granos de arena no existe el desierto, sin la golondrina se hace incompleto el borde del mar. Si no hay horizonte que sostenga el firmamento, si el sol no calienta, no hay argumentos para cantar. Vuelan mariposas junto a la floresta, se van las palomas buscando nido en otra ciudad. Las abejas viajan, el polen se eleva, se esparce en el cielo buscando suelo para enamorar. Si se quema el monte, se seca el riachuelo. Si no espina el cactus, tendremos sed como de manglar. Bueno es el verano, si no es un verano eterno. Bueno es el invierno, si existe lumbre para abrigar. Bueno es el verano, si no es un verano eterno. Bueno es el invierno, si hay una lumbre para calentar. ¡Epa, yeah! El monte, se seca el riachuelo. Si no espina el cactus, tendremos sed como de manglar. Bueno es el verano, si no es un verano eterno. Bueno es el invierno, si hay una lumbre para abrigar. Bueno es el verano, si no es un verano eterno. Bueno es el invierno, si hay una lumbre para calentar. Bueno, miren, acá ya escuchamos un podcast un poco más elaborado, con música. ¿Qué se vino a su mente? ¿Qué imaginaron ustedes al escuchar el podcast? Nuestro ecosistema intervenido por el hombre negativamente, quema de los cerros, afectación de las cuencas hídricas del río, de la fauna, de la flora. Eso lo amplía el audio. Desde la parte científica, miren cómo la biodiversidad también. Miren cómo se imaginaba uno un paisaje hermoso con muchos animales, plantas y claro que no lograba escuchar bien porque se entrecortaba el sonido. Se entrecortaba. Una reflexión que hace el profe sobre lo que ve en el microscopio y un mensaje de todo lo que está pasando al medio ambiente. También habla sobre las estaciones del año. Exactamente, habla sobre las estaciones. Y mire que inicia desde el microscopio hasta el ¿qué?
Telescopio. Telescopio. Entonces, ¿qué diferencias hay entre un microscopio y un telescopio? Yo que el microscopio, como lo dice su nombre, las partículas que no vemos a la vista. Y el telescopio nos lleva a ver allá el universo, las estrellas, los planetas, todo lo que queremos ver. Pero miren que allí dice que en una gota de agua puede haber un universo. Bueno, los de ciencias naturales, ¿qué dicen? A ver. Es que no tengo... Claro que sí, hay un Okay, tenemos universo. los, Claro que tenemos sí, hay microorganismos, bacterias, hay hongos, hay parásitos, hay tanto microorganismos, virus, un universo microorganismos, químico también, una moléculas. prueba natural. Exactamente. Mire, en una gota de agua, así como lo ha dicho la señora Yasmín, hay un universo. El telescopio, como decía el profe Henry, nos permite ver todo el universo, todos los planetas y todo eso, pero de eso que ve el microscopio, lo mínimo, también es un universo completo, donde hay microorganismos y todo eso. Y miren todo lo que se puede trabajar. ¿Qué actividades pueden hacer los niños después de escuchar este podcast? Sello, podría hacer una cartelera para darle mejor manejo al medio ambiente, el sitio donde se puede echar la basura para que no haya tanta contaminación. Desde artística, ¿qué podrían hacer? Bueno, yo lo llevaría a una investigación, a hacer uso del medio donde se encuentra el estudiante, ¿cierto? Que miren a su alrededor o en el sitio donde viven, ¿qué se les asemeja? Por lo menos aquí tenemos un río, entonces investiguemos acerca de qué daños se le han causado a la naturaleza, al ecosistema. Yo lo llevaría a una investigación. Señor Luzma, hasta conjuntos en niños pequeños, en sexto grado, que también en niños de primaria, trabajar el conjunto, colocándola que imaginen grupos, también los números, los colores. Desde tecnología. Cómo mejorar el medio donde vivimos, nuestro entorno. Y desde tecnología. Que trabajen con maquetas. Pinturas. ¿Será que los profes de ciencias naturales, ellos podrían hacer un microscopio casero, señor Yasmín, profe Mesa, señor Judith, señor Nora? Sí, se puede hacer, sí, ¿por qué no? ¿Y un telescopio? También se puede hacer. Yo vi que una vez en la actividad de la familia planteaban que elaboraran un telescopio, utilizaban unas lupitas, algo así. Con lupa. Exacto. Entonces, miren. Ellos han hecho microscopios, han hecho varios trabajos manuales donde ellos elaboran con elementos reciclables. Entonces, miren todo lo que se puede trabajar, cómo se puede hacer la integración, la transversalidad, solamente con un podcast, ¿verdad? ¿Cómo se hace ese diseño y producción del podcast y divulgación del podcast? Bueno, acá nos muestran dos columnas, nos muestran unos aspectos pedagógicos y unos aspectos tecnológicos. Piñero y Otero en el 2011 ya ellos empiezan a dar ese concepto de podcast y nos dicen que hace referencia concretamente a la utilización del docente de los podcasts. Esa definición la dan Piñero y Otero a partir del año 2011. Acá tenemos las dos columnas, qué aspectos pedagógicos debemos tener en cuenta a la hora de elaborar un podcast y qué aspectos tecnológicos. En los aspectos pedagógicos, definir los objetivos del podcast. Debemos tener un objetivo. No es que vamos a crear más actividades, no. Ya ustedes tienen unas guías de aprendizaje elaboradas. Ustedes pueden hacer los podcasts de esas mismas guías para hacer la retroalimentación a los niños. Miren que a veces nos dicen que no
No estamos de pronto llevando los procesos de retroalimentación y a veces no saben porque, si hacemos una videollamada, todos los niños no tienen para videollamada. Pero si hacemos un podcast, un audio, ese podcast puede llegar a muchos niños. Primero definir los objetivos, identificar el nivel educativo al que se va a llevar el podcast, si va a ser para niños de transición, de primero, de segundo, tercero, del grado que se vaya a hacer, de 10º, de 11. Seleccionar el tipo de contenido que vamos a desarrollar, determinar el momento en que se presentará ese podcast, si va a ser para los saberes previos o durante toda la clase. Definir las actividades que realizarán los estudiantes. Un podcast debe tener una actividad o debe llevar una actividad que van a hacer los niños. Elaborar un guión pedagógico. Si yo escribo lo que voy a decir en el podcast, lo tengo ahí escrito, lo leo varias veces. Cuando yo vaya a utilizar la grabadora de sonido, pues eso me va a facilitar. Pero si no tengo ni idea ni qué voy a decir en el podcast, de pronto me voy a equivocar y tengo que hacerlo nuevamente y así. ¿Qué aspectos tecnológicos debo tener en cuenta? Definir el formato narrativo del podcast, cómo lo voy a narrar, si lo voy a narrar solamente yo o voy a utilizar a otras personas que hagan los otros personajes o que hagan sonidos o cosas así. Definir el formato, si va a ser en WAV, en OGG, en MP3, en MP4. Identificar qué software voy a utilizar, si voy a utilizar simplemente la grabadora de sonidos que puede entrar a la Play Store y bajo una grabadora. Usted escribe en la Play Store grabadora de sonidos y ahí le salen varios. Algunas de esas le permiten editar. Hay una que se llama Audacity, que es muy facilita para editar los audios. Selecciona un sitio aislado para hacer la grabación donde de pronto no haya interferencia, contar con el artefacto para la grabación, definir si el podcast incluye música, si usted le va a poner música de fondo, si usted le va a poner efectos sonoros, que por decir, no, que llegaron tocando la puerta, tum, 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 el sonido, o si solamente lo va a hacer con su voz, eso usted con anticipación lo define, cómo lo va a hacer. Seleccionar un canal o canales de divulgación, puede utilizar, hay muchos, Spotify, Anchor, los de Google. Si no quiero utilizar eso porque pienso, no, de pronto eso es muy complicado para los estudiantes para entrar ahí y no tienen datos, yo lo puedo mandar por WhatsApp, yo lo puedo montar en Classroom, yo lo puedo montar en Facebook, lo puedo mandar por el Messenger, la forma que usted quiera. Selecciona sus canales de divulgación y miren que en estas dos columnas, tanto en aspectos pedagógicos como en aspectos tecnológicos, nos habla de elaborar un guión. Aquí un guión pedagógico y aquí un guión técnico. Tipo de contenidos para el aprendizaje. Mire que cuando nosotros vemos esto, saber qué, saber hacer y saber ser, nos vamos como a esa evaluación o a ese tipo de aprendizaje por competencia. Entonces, saber qué, los conceptos, los hechos, los principios de lo que yo voy a hacer mi podcast, procedimentales, saber hacer, técnicas, destrezas, qué va a hacer el niño después de escuchar ese podcast o podcast, qué va a hacer qué actividad va a hacer él. Y qué actitudinales nosotros podemos trabajarle también a través de los podcasts o los videocasts o todos estos formatos. Lo que ustedes decían que de pronto hay una desmotivación de los estudiantes, vamos a motivarlos a través de estos archivos de audio, vamos a fomentar los valores, las normas y todo eso. Aquí nos muestra un proceso de creación de podcasts y nos habla de 3 momentos: preproducción, producción o producción y divulgación. En la preproducción pues se cuenta con el guión pedagógico y el guión técnico, o sea, escribo lo que voy a hacer y el guión técnico, qué software voy a utilizar, qué formato voy a utilizar, contar con un celular, parlante, micrófono, audífono, o contar con un software de grabación, edición de música. A veces pensamos que necesito muchas cosas, no, simplemente como se lo he reiterado en varias ocasiones, con la grabadora de sonido lo puedo hacer. Revisión del audio y publicación, y aquí lo que se le decía hace un ratico, la postproducción y la divulgación, puedo hacerlo por Facebook, por Instagram, por Line,
por Imo, por Twitter, por YouTube, por Snapchat, por WhatsApp, por una cantidad de plataformas que puedo montar, además otras que no están acá que les mencionaba anteriormente, y lo podemos compartir. Y de pronto un podcast que usted hace aquí en la institución educativa departamental de Salamina sirve a un profe que está en otro departamento, en otro municipio, y lo puede utilizar también, lo puede descargar. Guión del diseño pedagógico, ya aquí pues nos muestra como un esquema de cuando nosotros vamos a grabar nuestro podcast, damos unos datos al inicio del podcast de identificación, o sea, el título que le vamos a colocar. Mire que ahí había uno que se llamaba el microscopio, desde el microscopio. ¿Quién es ese autor? Ya ahí sería el nombre del profesor, cuál es la institución educativa, qué área, desde qué área lo va a trabajar, si desde ciencias naturales, de ciencias sociales o varias áreas, a qué nivel educativo, cuál es ese objetivo. Y acá nos muestra unas categorías, unos componentes como una rúbrica que ustedes van llenando, y acá el tutor les puede decir, les puede dar un comentario sobre eso. Acá vemos que en la categoría didáctico y pedagógico, narrativo, técnico y de divulgación. Y miren esta partecita que está acá abajo, acá nos muestra como una explicación. Dice, nosotros antes de grabar nuestro podcast debemos organizar bien nuestras ideas. Mire que aquí organiza las ideas por minuto. En el minuto 1, salud y presentación del objetivo del podcast. En el minuto 2 y 3, introducción al tema. En el minuto 4 al 10, desarrollo de ideas. Minuto 11 y 12, presentación de la actividad para los estudiantes. Minuto 13 al 15, cierre ya del tema. Mire que no es tan complicado lo que nos presenta acá. Vemos una caja de herramientas. Se las voy a mostrar acá. Si ven la pantalla, ¿verdad? El último que escuchamos se bajó de acá, de Maguaré. Maguaré es una plataforma del Ministerio de Cultura de Colombia, de aquí de nuestro país. Y mire que aquí en el inicio, nos muestra otros, le voy a mostrar acá. Acá nos muestra una cantidad de recursos que ya están listos para los niños. Acá este programa Guillermini Candelario también se emite por Señal Colombia. ¿Qué tal una tarde de karaoke en casa? Orgullo de compartamos con todos los niños de lenguas, tradiciones y saberes. Ojalá ya noten, ustedes simplemente en el buscador de Google escriben Maguaré y les sale enseguida esta plataforma. Acá, mire donde dice escuchar, ahí vamos a encontrar podcasts. Bastantes, una cantidad de podcasts. Hay podcasts para niños de transición, de primero, segundo, tercero, en fin. Acá encontramos libritos, los libritos de Chigüiro. Y está por secciones. Aquí el arco iris de Rosalía, el lomo de Gigi, Chibiriqui, Tibirí. Hay rondas, juegos tradicionales, una cantidad de recursos. Por ejemplo, a lomo de Gigi tiene muchas cancioncitas para los niños de transición. Mire que acá dice Gigi, la tortuga más sabia y paciente de la ceiba, tiene muchos libros para compartir. ¿Qué historia encontró Saimiri en esta canción? Esta es una canción sobre las vocales. Acá vemos que está el podcast y está también escrita la canción. Para llegar de lugar hasta otro lugar, existen dos maneras de viajar. La rápida que es caminar. Fue en el lomo de Gigi, la tortuga que siempre tiene una historia, porque está llena de cuentos su memoria, y también lleno de libros su morral. Encontré uno de vocales, con la A. Anda
la casa, saca las tajadas, para hacer las papas, pásalas acá. Con la E. Qué chévere el pesebre, dejen que se seque, espérense en el césped que le encenderé. Y así como encontramos esta canción en la sección del lomo de Gigi, encontramos muchas cosas. Acá en escuchar una cantidad de podcasts para los niños. Acá donde dice ver, bueno, ya es contenido audiovisual, leer. También los niños pueden cantar, pueden bailar, pueden jugar y pueden crear. Las imágenes nos muestran el grabador, un icono del grabador de sonido que nosotros podemos descargar a nuestro celular desde la Play Store. Usted escribe grabadora de sonidos y ahí le salen múltiples iconitos y usted puede ver la descripción y descargar el que de pronto usted le pueda servir. Acá tenemos esta plataforma que se llama Anchor. Esta plataforma nos permite a nosotros grabar nuestros podcasts desde el computador o desde el celular, porque también en la Play Store se puede descargar y usted lo puede grabar. Mire que aquí sale enseguida el microfonito Record. Yo le doy aquí Record y él automáticamente va a grabar. Miren que aquí sale Start Recording, grabar ahora, y todo lo que yo vaya diciendo acá, él lo va a grabar inmediatamente, sin necesidad de utilizar de pronto ni manos libres ni nada de eso. Él lo va a grabar. Entonces acá yo le puedo colocar mensajes, en la librería puedo buscar audios de fondo, puedo colocarle transiciones. Es una plataforma bastante fácil, no tiene que descargar software. Si la utiliza en el computador, no tiene que descargar nada. Usted simplemente busca Anchor y ahí le sale. Cuando usted ya vaya editando, le vaya insertando las transiciones, la música de fondo, usted aquí le va a salir su trabajo y usted le da Save Episode, o sea, guardar episodio. Le sale acá y ya se va a guardar y usted lo puede compartir con muchas personas a nivel nacional. Lo puede descargar y compartirlo con los niños a través del WhatsApp. Y todo lo que yo vaya diciendo acá, él lo va a grabar inmediatamente. ¿Vieron que ahí grabó? Y todo lo que yo vaya diciendo acá, él lo va a grabar inmediatamente. Miren que no necesito, simplemente en el buscador, en Google, escribo Anchor. Y para entrar, bueno, sí, utilizo la cuenta de Gmail. Yo aquí entré con la cuenta de Gmail, en sesión con la cuenta de Gmail. Y aquí me va a permitir grabar con simplemente darle record y ya voy a grabar. Esta me gusta mucho, es la radioteca. Esta es una radioteca muy completa. Aquí permitía que los profesores subieran, pero mire, ya tiene 73,000 producciones de audio, o sea que ya no está aceptando más. Dice aquí, radioteca ya no recibe más audio, los audios existentes permanecerán en línea, porque ya tiene 73,000 producciones de audio. ¿Qué pasa? Si yo aquí, mire, audios, y le doy acá, ojalá anoten esta página, radioteca.net. Aquí donde dice audios, yo le doy acá en el triangulito hacia abajo y miren, me salen una cantidad de audios ya elaborados sobre los derechos humanos, sobre el trabajo, sobre el racismo, sobre los niños y las niñas, la tercera edad, los indígenas, la diversidad, género y sexualidad, medio ambiente, salud, cultura, arte, literatura, ciencia, política, economía, guerra y paz, valores, noticias. Vamos a escuchar aquí uno, no completo, nada más para que ustedes, vamos a ver, Declaración Universal. Miren, entonces acá sale conmemoración 24 de marzo del 2020, aquí está el audio. Pañuelos en la ventana, señales del camino, mojones en la ciudad desmemoriada, alertos siempre, alertos. Y aquí me dice cuánto pesa el audio, pesa 1.65 megas, no es muy pesado. Yo le doy simplemente aquí bajar y ya él se va a descargar y yo lo puedo mandar por el WhatsApp a los niños. En nuestro correo de Gmail, el correo de Gmail pues tiene una infinidad de recursos.
yo inicio sesión con mi correo de Gmail y aquí en los 9 punticos estos que salen aquí, le doy clic y aquí me sale, mire, me sale una cantidad de recursos y también mire acá abajito lo que dice podcasts. Entonces si yo le doy aquí, me sale esto que ya está cargado aquí, acá está cargando nuevamente, pero ya yo lo había cargado. Entonces si yo quiero buscar un podcast aquí, voy a buscar un podcast de la comunidad agua, lo que habíamos escuchado allá para ver si hay algo acá. Y miren que ahí me sale un podcast, este es otro parecido a Anchor. Este se llama Spreaker, Spreaker.com. Aquí tenemos para reír, sobre deporte, una cantidad de podcasts que también nosotros podemos tener. Aquí entré con la cuenta de Gmail y también nosotros podemos crear y aquí subimos nuestro podcast y lo compartimos a nivel nacional e internacional. Spotify, que ya también es bastante popular. Mire, con unos audios que le enviaron a la profe Andrés Corsia, se armó esta parte acá donde la niña María Ángel Vargas Orozco de primero B, la docente Andrea Carmen Escorcia y la niña explica simplemente a través de un audio de WhatsApp. Mi solución. La mariquita tiene 3 círculos amarillos, 5 círculos verdes, o sea, más que amarillos, 3 azules igual que los amarillos, 2 círculos rosas, uno menos que la cantidad de los círculos amarillos. En total hay 13 puntos. Mire, y esto se ha hecho ¿con qué? Con audios que mandan los niños por el WhatsApp, y así ustedes también lo pueden hacer. Pueden decirle a los niños que ellos manden y ustedes pueden hacer el podcast o pueden invitarlos a ellos a que hagan sus propios podcasts de forma sencillita, por notas de voz. Por allí se está preparando uno como una muestra de un libro de David McKee, de Ahora no Bernardo, con la profe Rosana, la profe Nicolasa y también con Claudia, una tutora que nos apoyó en la actividad. Y también ellos manifestaban que ya ellos están planificando hacer audiolibros y todo esto. Entonces la invitación es esa, la invitación es a crear material auditivo para los niños y las niñas. Aquí en el canal de YouTube yo monté un tutorial para hacer podcast con un software que se llama Camtasia Studio. Ustedes lo pueden ver allí para que creen sus podcasts. Ya lleva 660 visualizaciones. Fue una actividad donde los niños se indagaron saberes previos sobre el reloj de arena que estaban construyendo con la seño Mayra. Orozco. Un reloj de arena es un instrumento que sirve para medir un tiempo determinado. Los principales materiales que voy a utilizar son botellas y arena. Soy Fernando Miranda, que es un reloj de arena. Es un instrumento para medir el tiempo o para indicar la hora del día. Puede ser fijo o portátil. Gracias. Sobre la actividad del portafolio, ellos mandaron audios. Lástima que una colección de documentos de trabajo. ¿Para qué sirve? Para guardar todo tipo de documentos, ya sea laboral o del colegio. Buenos días, señor. Mi nombre es Laura Vanessa Cantillo Carrillo y voy a contestarles las preguntas. La primera pregunta: ¿qué es un portafolios? Un portafolios es una herramienta muy útil en la vida. 2. ¿Para qué se utilizan los portafolios? Se utiliza para guardar cosas como por ejemplo papeles. Muchas gracias. ¿Será posible crear podcasts
en la IED de Salamina? Yo pienso que sí es posible, contando con un buen internet, sobre todo aquí en Salamina, y las ventajas es que los niños manejen las tecnologías de manera innovadora y que no estén metidos en otras actividades, sino en algo que les va a servir por un futuro, porque de aquí pueden salir unos comunicadores sociales o cualquier persona, pero en educación educativo, que es algo educativo, me parece bien, siempre y cuando contando con buen internet. Pero mire que los podcasts no pesan mucho, pueden pesar hasta 1 mega, los videos sí son más pesados. Ajá, los videos, por eso, pero el podcast casi es como si fuera una Emisión de radio. Exactamente. Como si fuera una emisión de radio periódica. Tiene que tener algún tipo de conectividad para poder escucharlo también. Bueno, gracias Claudia por el aporte. ¿Cuáles consideras son las ventajas que aporta el uso de podcast para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes? Pienso que una puede ser la motivación. La motivación es motivante para los chicos a hacer cosas nuevas. Muy bien, ¿quién habló allí? La señora Carmen. Sí, señorita. Bueno, gracias, señor Claudia, gracias, señor Carmen. Aquí les tengo una propuesta y es hacer un concurso de podcasts y podcasts en la IED de Salamina. Los invito, todos los docentes pueden participar los directivos, desde las dimensiones en transición y desde las áreas de primero a 11, todas las áreas que quieran participar. Van a haber premios. Los que quieran participar me escriben, voy a participar, voy a hacer un podcast o un podcast para mi clase, para hacer la retroalimentación de las guías. Me dicen, me lo envían, si de pronto quieren que les explique algo sobre Anchor, sobre todas estas plataformas, o si lo va a hacer sencillamente desde la grabadora de sonidos del celular. Los docentes que manden o los directivos van a ver premios para estos podcasts. ¿Cuáles son esos premios? ¿Especifica? El objetivo principal no es de pronto pensar en el premio. El objetivo principal es llegar a los niños. Ese es el objetivo principal. Llegar a los niños, de pronto crear retroalimentaciones auditivas y llegar a los niños a través de estos podcasts y podcasts. Entonces, no le voy a decir cuáles son los premios, pero están bien buenos los premios, así que ya saben. La idea es que ustedes hagan los podcasts, los compartan en WhatsApp con los niños, en sus clases, y me digan, voy a participar en el concurso de podcasts o de podcasts, y este es mi trabajo para observarlo, para escucharlo y todo eso. Entonces, ya saben, queda abierta esta invitación a concursar en esta parte. Entonces, me gustaría que se animaran, que lo hicieran. No piensen de pronto en utilizar tanto software. De la forma más sencilla lo pueden hacer. Graban con su celular, mandan la nota de voz. Si no lo quieren montar en Spotify, ni en Anchor, ni en nada de esto, o simplemente mandarlo por WhatsApp, está bien. Lo importante, el objetivo acá es que llegue a los niños. Usted tiene sus guías de aprendizaje. Tengo esta guía de aprendizaje. Ahora voy a hacer un podcast para explicárselo a los niños. Entonces, esa es la invitación que les hago hoy. Y queda abierta para que hagan sus producciones y me vayan. Los directivos pueden unirse a hacer uno para
mandárselo a la comunidad para mostrar todo lo que se está haciendo, para que llegue también a las veredas. No necesariamente tiene que llegar por internet. Aquí nosotros, miren que nosotros utilizamos acá los megáfonos y todo eso. También es una forma de llegar, que la comunidad vea que aquí hay una institución educativa que está trabajando por ellos, que todo lo que se está haciendo, todo el esfuerzo que hace el rector, los directivos, los docentes por llevar todos estos procesos educativos. Quiero agradecerle primero que todo al profe Edwin y a los coordinadores y a todos los docentes por su participación acá en tareas. Aquí en el... ¿me puedes mandar esa presentación a mi correo? Profe, cuéntenos bueno. cómo se sintió acá en la comunidad de Salamina. No, estuvo bien, estuvo clarita. Lo que pasa es que yo no pude estar en la de mi tutora, entonces por eso te pedí el favor que me la mandaras ahí. Bueno, profe, un gusto también tenerlo por acá. Y que cuentan los profes de acá de la IE de Salamina. Se van a motivar a participar en el concurso. Claudia, podemos contar con su apoyo para hacerlo. Claro que sí. No se vale porque ahí Luma se lo va a hacer usted, señor Nora. Usted sola. Yo de pronto le doy las orientaciones. Miren, y lo más importante también, que pueden motivar a los niños a que ellos creen, porque cuando ellos los vean a ustedes creándolo, ellos se van a motivar también a hacerlo. Y esta es una forma de hacer retroalimentación a las clases también. O sea que tiene muchas ventajas. No sé si el profe Edwin, el rector, quiere decir algo, profe. Sí, buenas tardes. No tuve la oportunidad de ingresar de inicio porque estaba unos compromisos en la alcaldía. Sin embargo, pues he estado atento desde que ingresé acá. Darle las gracias a todos por su participación, por su atención. Lo que yo quiero más que todo es que ver fruto del esfuerzo que cada uno de las personas que ha liderado estos trabajos de esta semana de desarrollo institucional que se vean reflejado en beneficio del quehacer de cada docente. Sí, vamos a poner en práctica esto. Usted dijo que había un concurso, yo me animo a dar un premio más también, señor Luma. Bueno, profe, gracias, sí. Sí, porque la idea es eso, poner en práctica y que eso se vea reflejado en el quehacer diario del docente. Eso en beneficio del mismo docente también, ¿ya? Estas prácticas pues le hacen una clase más, ¿qué le digo? Más halagadora, más dinámica a un grupo de estudiantes, mejor la disciplina, menos rabia agarra el docente. Miremosle todas las cosas positivas que nos pueden dar todas estas herramientas. Entonces, gracias a todos. No les quito más tiempo, sigue rescatando lo importante y lo novedoso que sería para un estudiante recibir de pronto una temática bajo esta herramienta. Pues muchas gracias a usted también. Bueno, miren, ya tenemos un premio más para el concurso. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, ya saben, vuelvo y les repito, gracias por estar aquí, por todo ese compromiso institucional que tienen ustedes aquí, los docentes de la IED de Salamina. Quiero felicitarlos. Yo he visto que algunos han hecho unos cuantos podcasts, de pronto colocan la imagen y el audio de fondito. Yo he visto ya docentes que han hecho parte de eso y felicitarlos, y la idea es eso, que los niños, que todas estas estrategias lleguen a los niños. Bueno, nuevamente muchas gracias y no les quito más tiempo, les dejo la iniciativa allí abierta para que ustedes de pronto vayan pensando sobre qué pueden hacer. Gracias, chao. Luma, gracias por el aporte. Gracias a todos. Señor Luma, Gracias, por acá está el profe Mesa también conmigo. Gracias. Gracias, Luma. Chao. Bueno, chao.
Gracias a ti, Luzma, y feliz tarde para todos los por allá.